Bueno amigos, en esta cuarta clase del curso de contabilidad básica voy a explicar la naturaleza de las cuentas, su clasificación, qué son los saldos y les daré como que un truco psicológico para que se graben esto y nunca se les olvide. Así que bueno, creo que sería conveniente explicarles lo que es una cuenta. Una cuenta es el nombre que se le asigna a un determinado hecho económico para poder clasificarlo, analizarlo y registrarlo. Las cuentas las podemos clasificar en tres grupos que son las cuentas reales o de balance, las cuentas nominales o de resultado y las cuentas de orden. Dentro de las cuentas reales o de balance encontramos aquellas que hacen parte de un estado financiero llamado balance general, que está conformado por el activo, que son los bienes y derechos del ente económico, el pasivo, que son las deudas u obligaciones de la empresa, y el patrimonio, que está conformado por los aportes que hacen los socios a la empresa y por la utilidad o pérdida que ésta genere en el desarrollo de sus actividades. Las cuentas nominales o de resultado son aquellas que hacen parte de un estado financiero llamado estado de resultado o estado de ganancias y pérdidas, donde encontramos los ingresos, que son los valores que recibe la empresa cuando realiza una venta o presta un servicio con el fin de obtener una utilidad. Los gastos, que son los pagos o desembolsos realizados por el ente económico para cumplir con su funcionamiento. Una característica de los gastos es que el dinero que se utiliza en ellos no es recuperable. Y por último tenemos los costos, que representan todos los valores de adquisición de los artículos destinados para la venta, con una característica en particular, y es que estos sí son recuperables. En algunos textos encontramos que también se le llaman cuentas transitorias, y es porque estas se cancelan al final del cierre contable. Bueno, ahora hablemos un poco sobre las cuentas de orden. Básicamente, estas cuentas agrupan esos valores que en un futuro pueden llegar a afectar la estructura financiera de la empresa y le sirve al ente económico como control interno, y las conforman las cuentas de orden deudoras y las cuentas de orden acreedoras. Por el momento no se preocupen, que se lo explicaré cuando el curso vaya más avanzado. Bien, ahora hablemos de la naturaleza de las cuentas reales o de balance. Empecemos con los activos. Estas cuentas empiezan y aumentan su movimiento en el debe y disminuyen y se cancelan en el haber, y por lo general su saldo es débito. Los pasivos empiezan y aumentan su movimiento en el haber, disminuyen y se cancelan en el debe, y por lo general su saldo es crédito. El patrimonio. Bueno, estas cuentas empiezan y aumentan su movimiento en el haber, disminuyen y se cancelan en el debe, por lo general su saldo es crédito. Bien, ahora hablemos sobre la naturaleza de las cuentas nominales o de resultado, o también llamadas transitorias. Los ingresos. Estas cuentas empiezan y aumentan por el haber y se disminuyen o se cancelan en la columna del debe. Normalmente estas cuentas se debitan al final del ejercicio contable y su saldo generalmente es crédito. Los gastos. Estas cuentas empiezan y aumentan en la columna del debe y disminuyen o se cancelan en la columna del haber. Su saldo generalmente es débito. Los costos. Estas cuentas empiezan y aumentan en la columna del debe y disminuyen o se cancelan por el haber, y su saldo generalmente es débito. Bien amigos, quiero que presten atención en esto que voy a decir, porque este es un truco psicológico que sé que a muchos le ha servido, y créanme que a mí me ha sido de gran utilidad. Y es que las cuentas de activos, gastos y costos, estas aumentan su movimiento en el debe y disminuyen en el haber, y su saldo generalmente es débito, ¿sí? Las cuentas como la de pasivo, patrimonio e ingreso empiezan y aumentan por el haber y se disminuyen o se cancelan en la columna del debe. Es decir, los activos, los gastos y costos son de naturaleza deudora, y el pasivo, patrimonio e ingreso son de naturaleza acreedora. ¿Vale? Bueno amigos, como hemos estado hablando mucho de saldos, le voy a explicar qué es el saldo, por si algunos no lo tienen claro. El saldo es la diferencia que se da entre el debe y el haber, y se pueden dar tres casos. En el caso 1 es cuando el debe es mayor que el haber. En ese caso tenemos un saldo débito. El caso 2 es cuando el haber es mayor que el debe. En este momento tenemos un saldo crédito. Y tenemos el caso 3, cuando el debe y el haber son iguales. En este caso tenemos un saldo en cero o una cuenta saldada. Bueno amigos, la ecuación contable o la ecuación patrimonial en sí no es una ecuación, simplemente es una igualdad que está fundamentada en el principio de la partida doble
e integra los tres elementos de las cuentas reales o de balance, donde el activo va a ser igual al pasivo más el patrimonio. El activo representa todos los bienes de propiedad de tu empresa que son apreciados en dinero, como por ejemplo el dinero en efectivo, el dinero en bancos, las cuentas por cobrar, vehículos, maquinarias, mercancías, etc. Por el contrario, el pasivo representa todas las deudas u obligaciones de tu empresa con terceros, como por ejemplo las obligaciones financieras, las cuentas por pagar, las deudas con los proveedores, las obligaciones laborales, los impuestos, etc. Y el patrimonio son todos los aportes que han hecho los socios a la empresa y también la utilidad que ésta genera en el desarrollo de su actividad. Y bueno amigos, como sabemos que la contabilidad es por partida doble, podemos decir que el patrimonio y el pasivo es el que nos dice de dónde provienen todos los activos que tenemos. Veamos un ejemplo. La empresa ABC se constituye de la siguiente manera: terreno 100 millones, mercancías 20 millones, efectivo 30 millones, saldo en bancos 20 millones, edificio 50 millones, computadores 32 millones. El ejercicio me dice que los socios aportaron en total 150 millones. Los demás activos se obtuvieron con un crédito del banco BBVA por 102 millones. Empecemos colocando en el activo todos los bienes que son de la empresa. Tenemos el terreno por 100 millones, mercancías por 20 millones, efectivo por 30 millones, saldo en bancos por 20 millones, edificio por 50 millones, computadores por 32 millones. Recordemos que el pasivo son todas las obligaciones, entonces aquí colocamos la deuda que la empresa tuvo con el banco BBVA por 102 millones. El patrimonio está conformado por todos los aportes que hacen los socios a la empresa. En este caso, los socios aportaron en total 150 millones. Bien, ahora procedemos a sumar todos los activos y vemos que en total tenemos 252 millones. Y ahora sumamos el pasivo más el patrimonio y tenemos un total de 252 millones. Y vemos que nuestra ecuación contable está perfecta, porque los activos son iguales a los pasivos más el patrimonio.